Buenas compañeros, mi nombre es Isabel 12 y les voy a hablar del tema capacitores en serie. La definición: cuando dos o más capacitores se conectan en serie, se forma un circuito en el que la corriente que fluye a través de cada capacitor es la misma. Las características: la capacitancia total CT es menor que la capacitancia de cada capacitor individual. 2. La tensión total BT es la suma de las tensiones en cada capacitor. 3. La corriente I es la misma en todos los capacitores. La fórmula: 1. Capacitación total CT igual a 1 entre CT es igual a 1 entre C1 más 1 es igual a C2 más 1 entre Cn. 2. Tensión total BT es igual a BT es igual a B1 más B2 más Bn. 3. Corriente I es igual a I1 es igual a I2 es igual a I3 y es igual a IN. Las ventajas: mayor tensión de trabajo, menor corriente de fuga, mejora la estabilidad del circuito. Desventajas: menor capacitación total, mayor impedancia. Aplicaciones: filtros de alta frecuencia, circuitos de amplificación, sistemas de energía. Ejemplo: capacitadores en serie que aumenten la tensión del trabajo, o capacitores en serie para reducir la corriente de fuga. Consejos: verificar la compatibilidad de los capacitores. 2. Considerar la tolerancia y la presión. 3. Utilizar capacitores en características similares. Gracias. Mi nombre es Giancarlo y a mí me toca explicar los capacitores en paralelo. Cuando los capacitores están conectados en paralelo, tienen una característica clave. Todas las placas positivas están conectadas entre sí, formando un nodo común, y lo mismo ocurre con las placas negativas. Fórmula para capacitancia total. La capacitancia total en paralelo se calcula como la suma directa de las capacitancias individuales de los capacitores. Y aquí está la fórmula. Ventaja de los capacitores en paralelo: mayor capacitación total. La capacidad total es mayor ya que se suman las capacitancias. Simplicidad en el diseño: el voltaje es el mismo en todos los capacitores, lo que facilita el uso de dispositivos con distintas capacitancias. Mayor almacenamiento de carga: al aumentar la capacidad total, los capacitores en paralelo pueden almacenar más carga. Comparación entre serie y paralelo. Serie: la capacidad total disminuye. Se utiliza cuando se desea reducir la capacitancia total o aumentar la resistencia al voltaje, ya que el voltaje se distribuye entre los capacitores. Paralelo: la capacidad total aumenta. Se utiliza cuando se necesita mayor capacidad para almacenar carga o mantener un voltaje constante. Estos son los ejemplos prácticos. Serie: los capacitadores en serie se utilizan en circuitos de alto voltaje, como los filtros de alimentación, para reducir la capacitación total y manejar el voltaje más alto. Paralelo: los capacitores en paralelo se utilizan en sistemas de almacenamiento de energía, como los bancos de baterías, para aumentar la capacidad total de almacenamiento de energía. Ejemplos numéricos: cuando dos capacitores están conectados en serie, la capacitancia total no es la suma directa de las capacitancias individuales. En su lugar se utiliza esta fórmula. Y aquí está la fórmula.
Esto ocurre porque los capacitores en serie comparten la misma carga, pero el voltaje total se divide entre ellos. Esto da como resultado una capacidad total menor que la del capacitor más pequeño. Ejemplos numéricos. Este es el cálculo. C1 es igual a 4 microfarándulos. C2 es igual a 6 microfarándulos. Sustituimos la fórmula. 1 es igual a C total igual a 1 sobre 4 más 1 sobre 6. Encontramos el común denominador de 4 y 6, que es 12. 1 igual a C total igual a 3 sobre 12 más 2 sobre 12 igual a 5 sobre 12. Invertimos la fracción para calcular. Total es igual a 12 sobre 5 igual a 2.4 microfarándulos. Y esta es la fórmula. Cuando los capacitadores están conectados en paralelo, la capacidad es total. Se obtiene simplemente sumando las capacitancias individuales. Esto ocurre porque en paralelo el voltaje es el mismo en todos los capacitores. Hola, mi nombre es Kelly y hoy, junto con la compañera Isabel y el compañero Giancarlos, hablaremos un poco sobre el tema capacitadores en serie y paralelo. Ahora sí, comencemos. Cuando se conectan dos o más capacitadores en serie, se crea un circuito donde la corriente que pasa a través de cada capacitador es la misma. Eso tiene implicaciones en la capacitancia total, la tensión total y la corriente en el circuito. Además, existen ventajas y desventajas en esta configuración que deben considerarse. Ahora los dejo con la compañera Isabel, que les hablará un poco más sobre este tema. Gracias. Buenas tardes, también les voy a hablar de el resumen de aplicaciones prácticas de la configuración. La configuración de capacitores en serie tiene diversas aplicaciones prácticas en electrónica y electrotecnia. 1. Filtro de alta frecuencia, circuitos de amplificación, sistemas de energía, rectificadores, estabilizadores de tensión. Comunicaciones, filtro de paso de banda, circuitos de síntoma, amplificadores de RF, sistema de transmisión de datos. Automación, sistema de encendido, sistemas de arranque, filtros de ruido electromagnético. Industria, control de motores, sistemas de iluminación, filtros de protección. Medicina, equipos de diagnósticos médicos, desfibriladores, equipos de respiración asistida. Otros, diapositiva de protección contra sobretensiones, sistemas de alimentación interrumpida, UPS, fuente de alimentación conmutadas, SMPS. Ventajas: mayor tensión de trabajo, menor corriente de fuga, mejora la estabilidad del circuito, reduce los ruidos electromagnéticos. Consideraciones: selección de capacitadores compatibles, considera la tolerancia y la presión, análisis de la impedancia y la reactancia. Muchas gracias por su aplicación. Por su atención sería todo. Ahora que mis compañeros hablarán un poco más sobre esta pequeña exposición, terminaremos con una pequeña conclusión. Empezamos. La configuración de capacitadores en serie y en paralelo tiene diversas aplicaciones prácticas en campos como la electrónica, las comunicaciones, la automoción, la industria y la medicina. Cada configuración ofrece ventajas específicas en términos de capacidad, corriente y estabilidad del circuito. Es fundamental comprender las diferencias entre estas dos configuraciones para aplicarlas de manera efectiva en diversos contextos.
contextos, perdón. Ahora sí, terminamos con esta pequeña exposición y muchas gracias.